1:08, comenzamos nuestra mesa psicológica hoy sobre el uso e impacto de la inteligencia artificial en la educación. Y de momento, ya que más tarde se unirán más invitados, nos acompaña José Antonio Sánchez Raba. José Antonio lleva 45 años en la educación, aprendiendo sobre la competencia digital crítica y elaborando proyectos educativos ecosociales desde Ecologistas en Acción. Además, también ha sido el director del Colegio Cisneros en Santander. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Bienvenido. Yo tengo que decir que fíjate, para que la gente se haga una idea, 2009, juraría 2009 o 2008, en la UNED fui a una conferencia que organizada por la Consejería de Educación, pues yo estaría en primero de bachiller o en cuarto de la ESO, sobre TIC, en la que participaba José Antonio Sánchez Raba. Fíjate, ya no me acordaba de eso, sí, pero ahora que lo dices... Sí. 2008, 2009 debió ser. Yo es que empecé en esto de la tecnología en el 84, 1984, claro. Que a lo mejor no habías nacido. No, claro, yo soy del 91. Lo que ha cambiado todo, y ahora nos centraremos en inteligencia artificial, pero muchísimo, claro, desde el 84 hasta ahora, en las aulas... No había proyector, no había ordenador, estaba la tele con el VHS, por ejemplo, para los profes de Historia del Arte, ¿no? Sí, no, claro, empezamos sin internet, por supuesto, y el primer proyecto que yo realicé y que el Ministerio de Educación lo aprobó fue ordenadores de papel, se llamaba, y era un proyecto larguísimo y que era, claro, como no teníamos ordenadores, hacíamos pensamiento computacional con el papel, y con eso nos dieron 5 ordenadores, los primeros 5 ordenadores. Bueno, pues comenzamos, si queréis, nos centramos en este tema de la inteligencia artificial en la educación. Según las últimas estadísticas, algunos expertos en el tema de la IA, esta no solo mejora los aspectos logísticos y evaluativos de la educación, sino que también incentiva un mayor compromiso por parte de los estudiantes. Herramientas que incorporan elementos de gamificación y recomendaciones personalizadas han logrado incrementar la participación estudiantil en un 50%. Según el informe El impacto de la IA en la educación en España, revela que un 82% de los alumnos ya han utilizado herramientas de IA en alguna ocasión. Este fenómeno, que se extiende también a profesores, un 73% nos dicen, y a padres un 69%, refleja precisamente, pues es una marcada inserción de la IA en el entorno educativo. Los estudiantes han adoptado las herramientas de IA para diversos propósitos académicos. Parece ser que un 58% para la realización de trabajos, un 56% como complemento a los contenidos de las materias y un 50% para estudiar y preparar exámenes. De las herramientas de IA, los chatbots como ChatGPT son la opción más popular. Lo utilizan el 40% de los alumnos, el 31% de los padres y el 22% de los profesores. Así que bueno. Has dicho 82% de alumnos, de estudiantes. 82. Revela que un 82% de los alumnos ya han utilizado herramientas de IA. Es que no estamos hablando de algo de futuro, sino que es el presente. Totalmente presente. Yo, voy a dar una formación ahora en un instituto y es lo que voy a empezar por decirles. O sea, vosotros podéis hacer como el avestruz, meter la cabeza debajo del ala, pero está clarísimo que vuestro alumnado lo está utilizando. Claro. Entonces, si no les enseñamos a utilizarlo bien, si no les damos buenas herramientas, pues entonces pues lo utilizarán mal. ¿Ha pillado en fuera de juego todo esto al profesorado o no? Sí, bastante, porque es que, claro, esto supone un cambio metodológico. Hay quien ahora se está planteando, oye, ¿qué voy a hacer con los deberes? Si pongo deberes, me los van a hacer con la IA y no voy a ser capaz de detectarlo porque es imposible detectarlo. ¿Qué voy a hacer con la enseñanza tradicional? ¿Qué voy a hacer con la metodología que estaba haciendo? O sea, sí que alguna parte del profesorado la ha pillado con el pie cambiado. Otros que tienen otras metodologías más activas, más participativas, esos ya son más fáciles y lo ven como una oportunidad. Como una herramienta para utilizar, porque al final la IA ha venido al mundo en general y a la educación para
para quedarse, para ser una herramienta. Es verdad que hay que saber adaptarse a ella, pero es una herramienta muy buena, ¿no? Para la educación. Digo, a modo titular, aunque luego profundizaremos, pero... Sí, mira, estábamos hablando de mi trayectoria desde el 84, he visto pasar por delante de mi puerta un montón de supuestas innovaciones, como las pizarras digitales, que quedaron en nada. Que quedaron en nada porque no eran una innovación, o los libros de texto digitales, o un montón de el metaverso últimamente, que se nos ha vendido como algo maravilloso y se queda, yo creo que en un bluff en el mundo de la educación. Entonces, pero creo que esta es una innovación tecnológica que sí que creo que debemos estudiar desde el punto de vista de la pedagogía. Uh-huh. ¿Quiénes creéis que están más preparados, más receptivos? ¿Los profesores, los alumnos? Los alumnos, yo creo. Sí, yo creo que sí. El sistema educativo yo hablo que es un gran dinosaurio en muchas ocasiones, que avanza lentamente y las innovaciones cuesta adaptarse, ¿no? Tenemos una inercia. Entonces el alumnado prueba. El problema es que, claro, prueba y no se da cuenta de que la inteligencia artificial tiene sus problemas, sus riesgos, y esto tiene que decírselo una educadora, un educador. Es que a los profesores también hay que enseñarlos en algo tan nuevo, claro. Claro, a mí me extraña que en las instrucciones de inicio de curso de este año ya no se incluya este tema y se dé formación sobre esto. Se va a dar formación sobre cómo registrar las notas. Un programa que ha comprado la consejería para registrar las notas. Pero esto, que es algo fundamental, y dar formación sobre inteligencia artificial, yo creo que debería abordarse. Claro. Y me imagino que en los centros de formación de profesorado haya cursos sobre esto. Yo entiendo que el curso pasado pillase a pie cambiado, eso es. Pero ya tienes que estar, hablo como institución, como Consejería de Educación, preparado para enseñar a tus profesores a trabajar con ello. Yo creo que sí, porque todo el tiempo que dejemos pasar es tiempo que el alumnado lo va a seguir mal utilizando en muchas ocasiones. El profesorado no va a poder utilizar todas las posibilidades que le da, que son muchas. Entonces, estamos perdiendo tiempo. José Antonio, según los expertos, a pesar de sus beneficios, la implementación de la IA en la educación parece ser que también presenta desafíos significativos, y es que la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes son asuntos que también preocupan al sector, entiendo. Sí, por supuesto. La gran mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial establecen el límite en los 13 años. A partir de los 13 años tienes que tener autorización de la familia, ¿no? Entonces esto también habría que abordarlo. Yo precisamente ayer he estado pidiendo a la delegada de protección de datos de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, pidiendo que se manifieste sobre este aspecto, qué aplicaciones, si ChatGPT, si Cloud, si Mistral, si Perplexity, cualquiera de todas las de inteligencias generativas que hay hoy en día, si a partir de los 13 años, es decir, un segundo de secundaria, por ejemplo, se podrían utilizar con el consentimiento de la familia. ¿Y cómo se podrían utilizar? Si con la cuenta institucional de Educantabria, etcétera, ¿no? Todo esto hay que adoptar decisiones, no podemos esperar a que la gente empiece en plan pirata a hacerlo de forma irregular. Claro que tenemos que tener cuentas de correo pseudonimizadas, donde no se aporten datos personales de nuestro alumnado. Bien, todo esto hay que abordarlo, pero la Consejería de Educación, las distintas consejerías ya se han vendido a Microsoft, por ejemplo, y las cuentas de Educantabria o el portal, etcétera, todo está en Microsoft, por tanto también tienen... Y los alumnos se les da un paquete Office, por ejemplo. Efectivamente, un Office 365 se les da, ¿no? Entonces, pues ¿de qué nos extrañamos después? Que los servidores estén en la Unión Europea, sin duda, o que que tengamos los reglamentos de actividades y tratamientos, los famosos RAT de protección de datos, los tengamos al día en los centros. Pero todo yo creo que se puede hacer si interesa hacerlo desde el punto de vista educativo. José Antonio, luego va a entrar un experto, Jesús Cuesta, enseguida por teléfono. Él no puede estar aquí presencialmente, va a hacerlo a través del teléfono, se encuentra en Madrid. Y le haré una pregunta similar a la tuya. Además, él también es experto sobre todo en cómo evaluar cómo impacta la IA en la educación. Pero ¿crees que la IA puede ofrecer evaluaciones
más precisas y justas basadas en datos objetivos? Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades con un concepto en particular, ¿el sistema puede identificar esto y sugerir los cambios que necesita este alumno en particular? Eso es muy complicado. Mira, lo he estado estudiando bastante. Bueno, hay una cosa que hay que decir es que ahora hablar de expertos, yo por lo menos no me considero un experto. Mira, me decían el otro día que en euskera ahí cambia una letra entre experto y estoy en ello. La palabra estoy en ello. Sí, solamente una letra. No sé cuál es, estaba para buscarlo. Experto y cambiando la última letra dice estoy en ello. Y entonces yo estoy en ello. Entonces, bueno, pues se trata de que nuestro alumnado lo haga lo mejor posible. Y bueno, pues no sé, yo ya te digo, el tema de los expertos me cuesta un poco, porque fíjate, una de las cosas, yo estoy viendo últimamente muchos podcasts sobre esto y leyendo mucho, y se han metido mucho gente de la empresa, de la tecnología, de la informática, pero muy poca gente del mundo de la educación. Entonces, de la educación yo creo que se habla poco, se habla mucho de tecnología, pero poco de educación. Mira, nos escriben precisamente que, por cierto, nuestro WhatsApp está a vuestra disposición, 654 32 35 84. Nos escribe Óscar y nos dice: yo creo que la IA tiene dos polos, el positivo, que es el que ayuda a estudiar mejor, y el negativo, que es que el alumno abuse. Dará más el cantazo en un examen presencial donde no podrá usarla. ¿Qué opináis? Sí, yo creo que efectivamente los malos usos, los abusos son importantes de que los tengamos que atajar, pero para eso, fíjate, una de las cosas es que yo creo que los deberes deberían desaparecer. Yo he estudiado mucho el tema de los deberes y son injustos, son insolidarios, no sirven para nada, son inútiles, y ahora esto la inteligencia artificial lo pone de manifiesto. Y una cosa que no te había contestado antes sobre el tema de la evaluación. Mira, la evaluación, para que sea individualizada, la personalización la hace el docente. Lo que puede hacer la guía es individualizar los aprendizajes. Hay que alimentar al sistema mucho con datos, y esto es complicado en el sistema educativo. Tendríamos que meterles muchos datos de cada alumno y cada alumna, para que luego la inteligencia artificial dijera: a este alumno le voy a dar este apoyo, este refuerzo, o esta evaluación, ¿no? Entonces, bueno, puede servir para elaborar rúbricas, listas de cotejo, listas de verificación, puede servir para muchísimas cosas, pero bueno, es complicado porque todo depende con los datos que le alimentes. Déjame ir a algo más concreto. Si José Antonio Sánchez Raba empezase ahora un nuevo curso como docente, ¿cómo llevaría a su aula la inteligencia artificial para que sea esa herramienta al servicio de la pedagogía y de los educadores que todos queremos que sea? Bueno, pues mira, yo haría lo que ya creo que todos los educadores debemos hacer desde el principio. Hay cuatro cuestiones que debemos realizar. La primera es enseñarles a buscar la información. Y eso se puede hacer con un ordenador o de forma desconectada. Si tú le das distintos objetos y hay algunos que son pertinentes y otros que no, pues entonces ya les estás enseñando a buscar, ¿no? Otra cosa es que tú le des ya lo que es bueno, se lo des, que eso es lo que hace la enseñanza tradicional a veces. Lo de la búsqueda lo obviamos y le damos las cosas ya buscadas, ¿no? Y no hacemos que sea proactivo. Eso, buscar. Lo segundo, filtrar. Esto es importantísimo. Entonces, claro, si también el profe, el libro de texto le da ya las informaciones filtradas y dice esto es lo bueno, pues entonces no tiene que preocuparse de realizar esa tarea. Y entonces nos vemos las fake news, nos vemos los bulos, nos vemos todas estas cosas, porque no les hemos acostumbrado a filtrar lo importante. La tercera, una vez que hemos buscado y hemos filtrado, es elaborar la información, y la cuarta es compartirla y darla a conocer a los demás, a los que están cerca y a los que están lejos. Bueno, pues en esas cuatro elementos la IA nos va a ser muy útil. Entonces, para buscar información, para filtrarla, para elaborarla y para compartirla.
Bueno, pues se une ahora a nuestra mesa de psicología hoy hablando de la IA en la educación, Jesús Cuesta, que precisamente se encuentra cursando el doctorado en Inteligencia Artificial y Recursos Humanos y cuenta además con un máster en IA e Innovación. Y por ello y por su trayectoria profesional es que Jesús ha sido seleccionado para formar parte del Comité Científico de las sextas jornadas Innova Udima con tecnología educativa. Buenos días, Jesús, y bienvenido a esta mesa de psicología. Buenos días, encantado Begoña, encantado José Antonio, encantado al resto y a los oyentes. Muchas gracias por dejarme participar con ustedes. Estupendo, pues Jesús, por cierto, si no me equivoco, en estas jornadas tú vas a realizar tu primera charla para doctorandos titulada Estados de procesos evaluativos en la educación pública mediante IA generativa. Así que, antes de nada, dinos cuál es la diferencia entre la IA convencional y la IA generativa. Claro, cuando hablamos de IA era lo que hace 10 años se comentaba que iba a cambiar el mundo, que eran todos los procesos de Machine Learning, Deep Learning, que son estos de la inteligencia que veíamos en las películas de Will Smith, de IA, de robots, androides y otro tipo de contenido, pero lo que resulta es que lo que ha venido a cambiar el mundo primero ha sido esta IA generativa, que sería la generación de contenido a través de inteligencia artificial con muchos datos que les ponemos, que es el famoso ChatGPT o aquellos que van generando imágenes o el resto de contenido que se está utilizando actualmente, que no solamente es que genere contenido que le pidas, sino que le puedes pasar información y te va a analizar y te va a responder, con lo cual nos permite abrir un abanico de posibilidades infinito, tanto para el sector de educación como para empresas. ¿Podríamos decir, Jesús, que la IA tradicional no puede aprender de los datos ni mejorar con el tiempo, pero la IA generativa aprende y genera nuevos datos y nuevas instancias de datos? Más bien diría que la IA generativa es un subgrupo dentro de la IA. La IA abarca muchas más cosas y la IA generativa sería uno de los servicios que te puede ofrecer la inteligencia artificial, que es la que estamos explotando ahora mismo todo el mundo, sobre todo los estudiantes. Ajá. Bueno, pues pregunta obligada y pregunta con la que tenemos que comenzar sí o sí. Jesús, ¿de qué manera está transformando la IA generativa los métodos de evaluación en el ámbito educativo público? Se está analizando en muchas universidades, ya no solamente que los alumnos utilizan ChatGPT para generar contenido, sino ahora, por ejemplo, para los trabajos de doctores, para los TFMs, TFGs, herramientas para analizar ese anti-copyright, para ver que no están generando contenido, por ejemplo, utilizando ChatGPT, sobre todo para trabajos importantes o trabajos finales de carrera. Y lo otro es esa evolución que hicimos, por ejemplo, con los test que se pasaban con máquinas con ranuras. Pues si utilizamos ese tipo de herramientas, ahora los profesores también están analizando la posibilidad de usar ChatGPT para corregir trabajos y corregir exámenes. Teniendo algo en cuenta muy importante lo que ha dicho antes José Antonio Sánchez, que es que nos va a permitir que el profesor, dentro de unos años supongo, personalice esas evaluaciones a los alumnos para que se adecue al perfil del alumno. Es decir, si especificamos un currículo específico para cada alumno, sabiendo sus fortalezas, sus debilidades, para intentar que lo tenga en cuenta y no lleve a cabo discriminación, sino que ayude más al alumno a crecer y a tener en cuenta ese punto de evaluación. Estábamos hablando antes de educación secundaria, a partir de segundo de la ESO, ¿no, José Antonio? Era la recomendación de la consejería. Sí, no de la consejería, la recomendación que yo le haría a la consejería, porque son cuando tienen 13 años. O sea, primero de la ESO, algunos tienen 12 y otros tienen 13. Y decíamos que había pillado a pie cambiado a consejería, a centros educativos y a profesores, pero tengo la sensación de que también ha pillado a pie cambiado a las universidades, ¿no? Ahora mismo, yo el doctorando lo estoy haciendo en 2 universidades de aquí de la Comunidad de Madrid y es mucho trabajo individual por X profesores, pero hay universidades que ya tienen por ejemplo, no sé si ha sido la Universidad La Complutense o cual, que ha creado un centro específico de IA, se quieren adaptar con planes específicos para ver cómo aprovecharla y cómo defenderse de eso, pero están ahora actuando cuando... Creo que el pelotazo de salida fue en marzo del año pasado, en febrero, cuando ya fue Vox Populi que todo el mundo lo estaba usando. Y en cuanto, o sea, un año y pico más tarde. En cuanto a lo que comentabas de las fortalezas y las debilidades, llegará un momento en el que se podrá hacer una especie de traje a medida, hablando
educacionalmente de cada alumno, por ejemplo? Lo ideal sería que sí, cuando se presentan los estudios, las planificaciones curriculares en los institutos, se suele deber tener en cuenta el tipo de alumnos que vas teniendo para adaptar el currículum y la estructura de educación a los alumnos, al igual que diferente por comunidades. Lo ideal sería que esas evaluaciones también las personalizásemos con el trabajo y el tiempo que conlleva. Ahora mismo, si la gente está pagando ChatGPT la versión Plus, te permite crear perfiles específicos. Podrías crear un perfil específico para Elena, porque tiene estas las características, porque se ha mudado, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, no sabe valenciano, con lo cual vamos a tenerle en cuenta para que cuando le dé las respuestas a su examen o sus ejercicios, le dé consejos para mejorar en los puntos que tiene más débiles, teniendo en cuenta de dónde tiene y su situación personal o socioeconómica. Lo que pasa que entiendo, no sé qué opináis vosotros, pero yo entiendo que esto va a suponer muchos más costos, más tiempo. ¿Se va a poder ejecutar esto? Más costos, yo creo que no. Bueno, todo depende del dinero en lo que se invierte. Ya te digo, se puede invertir en cuestiones que yo creo que son innecesarias, como el tema de la cuantificación en programas de estos como para las notas, o se puede invertir en cuestiones como estas. Y se puede invertir en código abierto. En experiencias de código abierto que desde la propia administración se vaya generando esta riqueza, ¿no? Y mira, hablabas de personalización. Hace unos días he creado un chatbot, por ejemplo, sobre el Lazarillo de Tormes. Entonces, para segundo de la ESO, que es el curso donde se da en lengua y literatura. Bueno, pues tú le mandas el enlace a cada uno de los alumnos o alumnas de la clase y cada uno interactúa con ese chatbot personalmente, de forma personal, con lo cual, y le va haciendo preguntas y cuál es el capítulo que crees que más te gusta y qué personaje te identificas más y qué valores son los que y como profesor o como profesora dices, si las funciones ejecutivas en el Lazarillo de Tormes, pues tal, he creado otro sobre Don Quijote, por ejemplo, o se pueden hacer sobre un montón de cuestiones donde tú les alimentas con el material que tú quieres y entonces no te fabulan, la IA no te fabula, sino te responde en función de lo que el profesorado le ha alimentado a esa IA. Yo os quería preguntar, porque claro, hay cierto sector de la sociedad en general, hablo, no del ámbito educativo o del ámbito tecnológico, que dice, claro, es que ahora los jóvenes, con esto de la inteligencia artificial, van a perder la creatividad, porque es todo escribir en por ejemplo, ChatGPT no sé qué, me escupe la respuesta, la copio, la pego en un Word y se la entrego al profesor y listo. Pero puede ser utilizada para fomentar la creatividad entre el alumnado. Por supuesto, mira, esto es una pregunta interesantísima. Yo digo que hay dos cosas para utilizar bien la inteligencia artificial que tenemos que fomentar desde las aulas. Por un lado es los conocimientos y por otro lado es la creatividad. No puedes utilizar la inteligencia artificial si no tienes conocimiento sobre el tema que le vas a preguntar y lo que te va a devolver la inteligencia artificial. O sea, que alguien que no sepa de un tema, si utiliza la inteligencia artificial, va a ser un auténtico desastre. Y lo de la creatividad es increíble, porque es que tú le puedes preguntar y sobre las respuestas la inteligencia artificial le vas a poder volver a repreguntar y sobre todo que te va a sugerir a ti un montón de cosas. Fijaros, hay una de las ideas es utilizar la inteligencia artificial para elaborar preguntas sobre un tema determinado. Entonces, plantéame 10, 20 preguntas sobre este tema. Y entonces, claro, aquí la creatividad, claro que va aumentando. O sea que para desarrollar la creatividad muchísimo, para aumentar los conocimientos. Claro, porque cuando estamos hablando también de inteligencia artificial generativa, no es solamente texto, puedes generar imágenes. Si utilizáis algunos de los programas que hay actualmente para generarlo, yo lo he probado, no soy dibujante ni creador, y me genera unas imágenes que están muy bien, pero después de los cursos y la formación que he realizado, si pasas determinado contenido de que quiero con estilo fotográfico, con cierto contenido específico, si eres un diseñador profesional, la imagen que te genera es de mucha más calidad que la que te puede generar una persona normal por el contenido que le pides, porque al final le pides el estándar, no le pides un diseño en concreto.
Hay empresas importantes que ya tienen integrado en su propio servicio para sus tiendas que les generen los productos con inteligencia artificial. Tienen sus diseñadores que utilizan estas herramientas para que les generen esas imágenes de calidad y que sean precisas. Estábamos hablando antes de que ha pillado, luego profundizaremos en ellos, porque va a intervenir un padre, pero ha pillado a pie cambiado a los profesores, no a los estudiantes, también a los centros, pero ¿tendremos que enseñar a los padres y a las madres de los chavales de un instituto a cómo tiene que trabajar la IA en el aula y también, evidentemente, en casa, en el ámbito educativo? Por supuesto. Mira, yo una de las cosas en la formación esta que vamos a plantear en un instituto, lo voy a decir, tenemos que llegar a las asociaciones de padres y madres y tenemos que dar formación en este sentido, porque ellos tienen que saber lo que están haciendo sus hijos y sus hijas en casa, las potencialidades, porque una de las cosas, fíjate, esto nos ha pillado justo en el momento que era lo de prohibir los móviles. Sí. Sí, es verdad. Cuando, este es el primer curso, perdón, que abro un paréntesis, que van a estar prohibidos los móviles y los relojes inteligentes, lo ha dicho el consejero anteayer, en Cantabria. Sí, pero yo era contrario a esa medida. No se trata de prohibir, porque entonces lo que estamos haciendo es huérfanos digitales. O sea, decir, bueno, nosotros lo prohibimos como si no existiera, lo del avestruz debajo del ala, ¿no? Meter la cabeza. Pero ¿qué pasa? Nuestro alumnado va a seguir utilizándolo, entonces va a seguir mal utilizándolo. ¿Quién es el que puede darle una utilidad educativa a eso? El docente, y cuando él crea conveniente que se utilice, sacarlo. Pero si esa normativa ya estaba, no hacía falta, para este viaje no hacían falta alforjas. O sea, si ya los institutos lo tenían regulado desde hacía muchísimos años. Yo voy a contar en mi breve experiencia como docente de lengua y literatura en secundaria. Yo recuerdo la primera vez que le pedí a los alumnos que sacasen su móvil. Se quedaron sorprendidísimos. Nunca había ocurrido, estoy hablando de segundo o tercero de la ESO, nunca les habían pedido sacar el móvil en clase para trabajar, yo no me acuerdo sobre qué era, pero para trabajar sobre algo, era sobre algo que estábamos dando, claro, no para ver el periódico. Pero tú les estabas aportando un buen uso de la tecnología. Y entonces ellos iban a ver ese buen uso. Si ellos no ven eso, pues entonces lo que ven son malos usos y ven acosos y ven ciberbullying y ven otras cosas. Claro. Entonces, desde la educación creo que tenemos que abordar esto. No se trata... ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Prohibir la IA? Que podemos intentar, igual que hemos prohibido los móviles, vamos a prohibir la IA también en las escuelas, vamos a capar eso y poner filtros y poner... Mira, antes decía Jesús el tema del plagio, esto es como correcaminos, la IA va por delante de los programas antiplagio, porque los programas antiplagio están basados en IA, entonces no se consigue llegar a detectar la fuente, si lo ha hecho ChatGPT, si lo ha hecho Claude, si lo ha hecho Mistral, si lo ha hecho que... Entonces, no se trata de prohibir. No somos, a mí por lo menos no me han formado para policía, me han formado para educador, para docente, ¿no? Sí, aparte de toda la parte de formación es importante, hablando con la relación con el móvil, el enseñarles el uso adecuado para que no compartan ciertos datos e información con cualquier IA, porque una cosa puede ser la inteligencia artificial que puedes usar en tu centro educativo, que va a estar controlada, que no se va a hacer mal uso, que abran cualquier inteligencia artificial por fuera y pongan su nombre, suban fotos de compañeros para pedirles cosas ilegales, ese buen uso, que no solamente es el usarlo a nivel educativo, sino el conocer cómo deben usarlo y los peligros que puede conllevar el utilizarlo, el mal utilizar ese tipo de herramientas. ¿Y qué medidas de seguridad creéis que deberían implementarse para proteger esta información de los estudiantes? Sobre todo para menores de edad. El tener en cuenta que es como si entrases en un chat abierto o en los videojuegos abiertos que entran, tipo Roblox, que hay que tener cuidado. Tendría que haber cierta regulación para los menores de edad que entran, para ver qué contenido pueden compartir, para evitar el que haya pues fotos íntimas o fotos o contenido de cierto hábito que compartan. Por lo menos formación y luego ya decidir qué tipo de control se quiere poner, si estilo control parental. Antes hemos hablado de que sería posible llegar a hacer un traje a medida para los estudiantes. ¿Cómo creéis que puede hacer la IA a la educación más inclusiva y accesible, por ejemplo, para estudiantes con discapacidades? Bueno, pues mira, yo recomiendo a todo el profesorado que nos está escuchando, hay un documento del INTEF
el Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación y Formación del Profesorado, que es sobre la inteligencia artificial en la educación. Es buenísimo y muy completo. Y ahí hay un apartado específico para la inclusión y para el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, con prompts ya preparados para poder adaptar materiales, para adaptar recursos para cada una de las necesidades del alumnado, ¿no? De la diversidad. Entonces ahí hay bastantes ejemplos, ¿no? De cómo podemos adaptar a un alumnado que tiene más necesidades, podemos adaptar los aprendizajes. Bueno, pues vamos a hacer ahora un momentín, una pequeña pausa para la publicidad y regresamos inmediatamente con esta mesa tan interesante del día de hoy. Mix FM. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A, Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 13 76 24. La confitería de Luis, el bar de Pedro o la empresa de Carlos ya confían en nosotros para anunciarse. ¿Tú a qué estás esperando? A veces, nada es lo que parece. Consulta nuestros precios en el 654 32 35 84, 654 32 35 84. Ponte en las mejores manos. Anúnciate en El Mirador. Bar-restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar-restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar-restaurante Yanda en Tagle, Suances. Telnect SL, Proyectos y Montajes Eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42 o en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. Estamos de regreso en esta mesa psicológica hoy hablando de la IA en la educación y quería preguntaros si creéis que los prejuicios pueden estar presentes en los datos utilizados para entrenar los sistemas de IA. Es decir, por ejemplo, ¿creéis que hay sesgos en los algoritmos de la IA? En mi caso, si me permitís, aparte de toda la parte educativa, he desarrollado algún producto específico con IA sobre todo para la parte de desarrollo de tecnología, y generalmente el sesgo lo tienen o los datos que introduces o la persona, el cómo lo está configurando. Entonces, lo ideal es ir previendo, ir configurando esa IA para que no tenga sesgos y luego que dé ciertas respuestas orientadas para ayudar a esas personas con capacidades diferentes. Uh-huh.
Sí, efectivamente, sesgos porque, mira, la IA está alimentada con datos que provienen fundamentalmente de personas blancas, de personas de un nivel económico, de personas que entran en la tecnología y que aportan, por tanto, sus datos, del norte global. Entonces, claro, ahí si tú le dices que genere una imagen, pues te genera una imagen racializada. Si tú le dices textos, sí que hay IAs que te permiten, IAs generativas que te permiten decir cuál es tu perfil, de cuáles son tus intereses. Si yo le digo que, por favor, mis intereses son los derechos humanos, la Agenda 2030, la justicia social, etcétera, bueno, pues que quiero un lenguaje inclusivo, que quiero una serie de cuestiones, bueno, pues me enfoca por ahí y busca la información por ahí. Si no, si le dejas libre, pues entonces los sesgos son clarísimos que los tiene. Quiero preguntarte, porque hablábamos ahora en la publicidad sobre la malformación de docentes en IA, pero podemos ir para atrás y hablar de mogollón de TIC que han estado mal formados los docentes. Entonces, me decías, claro, es que, por ejemplo, en los cursos de profesores siempre van los que están más formados, los que tienen más interés, y es complicado llegar a toda la capa de docentes, por ejemplo, de Cantabria. Y me decías que vas a dar el taller que nos comentabas en un instituto a los docentes de un instituto de aquí de Santander y que quieres hacer un trabajo multidisciplinar que me parece muy interesante por departamentos. Sí, quería, bueno, primero que no se convierta en un taller puntual, sino quiero realizar ese seguimiento a lo largo del curso y coger a personas, distintos grupos, cada uno de distintos departamentos, y realizar un trabajo de situaciones de aprendizaje con todos ellos, utilizando la inteligencia artificial. Entonces, creo que puede resultar una cosa interesante y yo tutelar y aconsejar y apoyar a los distintos grupos, ¿no? Y elaborar chatbot, etcétera, y enseñarles distintas herramientas. Pero es eso, que sea un trabajo transdisciplinar, que el de lengua con el de matemáticas, con el de biología, con el de filosofía, importantísimo, una asignatura que debería ser fundamental en el sistema educativo y concretamente en los temas de IA. Antes de que entre Chema de FAPA, te quiero preguntar, porque, claro, estamos intentando enseñar en las aulas el respeto del medio ambiente, estamos intentando enseñar en las aulas al respeto de las personas y de los derechos laborales, pero ¿qué hay detrás de la IA en esto? ¿Podemos estar jugando ahí con una herramienta que va en contra de lo que intentamos enseñar en las aulas? Efectivamente, debemos de ser conscientes que la IA, por un lado, exige mucho demanda de recursos energéticos, consume mucha energía, y lo segundo, utiliza también a personas que de forma manual depuran los datos y están explotadas en países de Nigeria, etcétera, en países africanos, gente que está explotada para depurar la IA. Por tanto, estas cuestiones éticas también, aparte de los sesgos, estas cuestiones éticas y medioambientales hay que tenerlas en cuenta. Vamos a saludar, creo que ya, a Chema Torre, que es presidente de FAPA, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cantabria. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues no tenemos a Chema, vamos a ver, porque estamos intentando hacer una llamada para que estén también Jesús y Chema, que es algo que inicialmente no teníamos previsto y queremos que estéis todos. Claro. Y a partir de ahora, es la pregunta que se harán muchos estudiantes, ¿va a cambiar mi relación con la IA en las aulas o de momento no? Porque no hay nada, ningún proyecto ni nada de la consejería. Dependerá del profesor. Sí, creo que tenemos ya a Chema. Hola, Chema, ¿qué tal? Que la hayamos presentado. No nos saluda Chema Torre, presidente de FAPA. Está Jesús, creo que a Jesús le mantenemos. No, Jesús, tampoco mantenemos a Jesús. Bueno, a ver si lo solucionamos. Decíamos, claro, no llega nada. Dependerá del profesorado que quiera iniciar de forma aislada proyectos. Yo esta mañana estaba con unas profesoras de infantil y bueno, pues vamos a iniciar probablemente pues un programa de pensamiento computacional que es el paso previo para la inteligencia artificial, ¿no? Desde 2 años, por ejemplo. Claro. O sea, como curiosidad, ¿no? Que dices, ¿cómo se puede trabajar el pensamiento computacional en 2 años? Pues claro que se puede trabajar
trabajar, entonces de forma desconectada, lógicamente, sin estar mediado por pantallas. Esto, hago un paréntesis, las pantallas yo las introduciría como mínimo a partir de primero de primaria, pero a ser posible de tercero de primaria. 0 pantallas hasta entonces. Te estarán escuchando algunos padres que les estarán dando vueltas la cabeza. Digo porque, por desgracia, es muy habitual ver a niños muy pequeños viendo ya vídeos en el móvil, mayoritariamente vídeos. Sí, lo que hay parece un consenso que hasta los 2 años 0 pantalla seguro, pero es que yo creo que hasta que inician la lectoescritura en primero y segundo de primaria y no tienen la comprensión lectora suficiente y tal, o sea, hasta tercero de primaria no sería conveniente. Nosotros estamos continuando aquí en Mix FM. Me parece un tema muy interesante que no sé si tienes la sensación que se está abordando poco. Sí, muy poco. Yo ya te digo que voy a muchos podcasts, a muchas mesas redondas, leo libros, etcétera, sobre IA y educación, y lo que veo generalmente es gente con el perfil a lo mejor de Jesús, de gente que son informáticos o que trabajan en universidades. En las universidades quizá se está introduciendo, pero gente que esté en primaria, secundaria, etcétera, trabajando IA, no encuentro. Tenemos ahí. Jesús Cuesta, estabas ahí, te hemos perdido por un momento porque estamos intentando hablar también con Chema de la FAPA y bueno, ha habido ahí un pequeño problema, pero tenemos que agradecerte que hayas intervenido. Sabemos que estás súper ocupado, te deseamos muchísima suerte en esas próximas sextas jornadas a las que vas a acudir. Y bueno, pues nada, te emplazamos para que otro día entres y nos comentes y nos des tu punto de vista sobre este tema tan interesante. Jesús, muchas gracias. Claro, siempre queréis. Muchas gracias a vosotros. Un placer, Jesús. Buen día, hasta luego. Bueno, decíamos, nosotros ahora vamos a tener ya contacto con Chema, que no podía estar aquí. Hubiese sido un placer tener aquí a Chema para conocer también la versión de los padres. Le vamos a tener por teléfono porque se encuentra fuera de Cantabria. Claro, la consejería tiene que tener en cuenta a los docentes, decíamos antes, hay que enseñar a los padres, entiendo que ser también la consejería la que dé ese pasito. Yo creo que desde los centros se puede dar el paso, pero es mucho mejor, sí, de forma institucional, reglada, con apoyos legales y con apoyos económicos y formativos, se da desde la consejería. Igual algún padre nos está escuchando y estará diciendo, si es que mi hijo ya va a un curso de robótica, ya está todo resuelto. Mira, esto... Porque se han puesto muy de moda últimamente, que es verdad. Sí, es curioso. Sabes que se ha comentado siempre, dice, no, los de Silicon Valley, esos no llevan a sus hijos a centro, no quieren la educación en las escuelas, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos tienen la tecnología en casa y ellos llevan por las tardes a sus hijos o sus hijas a centros de robótica, de inteligencia artificial, de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que no quieren es una tecnología pasiva, ni yo tampoco la quiero, una tecnología pasiva, una tecnología que sirva para la creación, sirva para objetivos de alto nivel. Entonces, bueno, ellos conocen las posibilidades de la tecnología y claro que la quieren, pero la quieren de otra forma. Claro. Pues tenemos ya al otro lado, creo que a Chema, sí, Álvaro. Antes de saludarle, nos ha escrito un compañero nuestro, que es Álvaro Ruiz, y nos dice, está muy relacionado con todo nuevas tecnologías, videojuegos y demás, y nos dice, la educación y la tecnología es un melón sin fondo. Es lo que nos dice, que siempre me gusta cuando hablamos de educación y tecnología, la opinión de Álvaro Ruiz. Saludamos ya a Chema Torralasi, presidente de FAPA. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Claro, si yo le pregunto a Chema, que es un padre de hoy en día, ¿qué tal la inteligencia artificial? Como primera pregunta. ¿Qué tal? Bueno, pues como, yo qué sé, ¿qué tal un cuaderno y unos lapiceros? Al final, la herramienta en sí no te aporta nada hasta que no la utilizas, ¿no? O sea, la cuestión no es tanto en si una herramienta es buena o mala, sino si es buena o mala o la utilización que haces de ella. Y en la educación, pues lo primero que hay que enseñar es a utilizar las cosas. Si tú una herramienta útil, no, que puede ser muy útil, no enseñas a utilizarla, pues lógicamente, pues no se va a usar bien. Claro, si solo nos quedamos en que la inteligencia artificial va a ir para falsificar trabajos
o para crear imágenes falsas pornográficas y cosas así, pues lógicamente vamos a decir que la inteligencia artificial no es buena, pero si vemos que se puede hacer un aprovechamiento de ella, pues veremos que sí es buena. Entonces, al final es como todo, depende del uso que le des. El colectivo de padres y madres, no hablo de tu caso en particular, intento que seas un poco voz del colectivo en general. ¿Es consciente, primero, de lo que es la inteligencia artificial, de lo que supone, de los retos positivos y negativos, que eso ya está claro que tiene? Bueno, al final yo creo que es una cuestión relativamente nueva y que se ha mediatizado mucho por situaciones o usos muy concretos. Entonces yo creo que al final estamos, pues tenemos el mismo problema que tienen los alumnos, lo tienen sus padres y madres, que es el desconocimiento de esa herramienta y el ver cómo se puede utilizar. Y desde luego, al final estamos hablando de herramientas que crean empresas con unos fines económicos, que eso está claro, pero al final pasa con todo. O sea, entonces yo creo que lo que hay que hacer es un poco el ir clarificando y el ir viendo los usos que se puede dar. Si desde luego lo que no puedes hacer es decir que ya cerrarte las puertas a que se pueda utilizar en la educación. Es un disparate eso. Yo siempre digo que mi generación fue la primera que pilló a los padres a pie cambiado con las tecnologías. Es verdad que me puede decir, no, y la anterior con el VHS, ya bueno, pero estamos hablando en otro ámbito, ¿no? Claro, yo es la primera, mi generación, yo soy del 91, es la primera que tiene un acceso muy global al internet, ya había ordenador en casa, que yo sabía utilizar y mis padres en líneas generales no. Y les pilló completamente a pie cambiado y no sabían nada del tema. Entiendo que algo igual, porque claro, los padres hoy en día sí saben manejar el ordenador, etcétera, pero está pasando con la inteligencia artificial. ¿Tenemos que formar también a los padres, Chema? Desde luego los mínimos los haría falta tener, pero desde luego que es complicado a día de hoy intentar formar a las familias, porque hay muchísimas cosas en las que formarlas y hay muy poco tiempo para poder hacer formación, y muchas veces quien accede a la formación es quien menos lo necesita. Eso lo hablábamos antes sobre los docentes, que ocurría lo mismo. Sí, pues eso también lo mismo. Al final muchas veces quien se forma es quien tiene interés, que eso ya casi es el primer paso para avanzar. Y en este tema lo que no podemos hacer es cerrarnos. Y yo creo que además muchas veces se parten de supuestos erróneos. Muchas veces se habla de que las nuevas generaciones ya son tecnológicas. Pues no sé, mándales a hacer un Excel, a ver si saben, ¿sabes? O sea, que manejarse rápido abriendo el teléfono, abriendo Instagram y no sé qué, eso no es manejarte digitalmente. Y en ese aspecto también hay mucho que formar, y estamos viendo mismamente con el tema de los móviles que la tendencia está siendo vamos a prohibirlos porque vemos que hay un problema y vamos a hacer creer que estamos haciendo algo, lo prohibimos, y realmente no estamos haciendo nada, porque prohibiendo las cosas no solucionas. Lo que tienes que hacer es educar en el uso y educar en el buen uso. Claro, es difícil porque estamos hablando pues que mismamente con los móviles no es un problema que tienen los jóvenes, es un problema que tiene la sociedad. ¿Cuánta gente hace un mal uso, cuánta gente hace un uso excesivo de los móviles? ¿Son solo chavales? Yo creo que no. O sea, que nos asustamos mucho de lo que hacen los chavales, pero luego si miramos el tiempo de uso que hacemos nosotros, que los dispositivos nos permiten hacerlo, igual nos tenemos que plantear que tenemos el mismo problema. Se nos va el tiempo. Chema, que queríamos simplemente eso, conocer un poco esa visión de los padres y madres, así que muchísimas gracias por asomarte al mirador. Nada, gracias a vosotros. Y quiero despedirte, José Antonio, a modo telegráfico, si te parece, con un tema que daría para mucha profundidad, que nuestro compañero Álvaro Ruiz nos pone encima de la mesa. Dice: es imposible usar la tecnología con los recursos actuales de los profesores, recursos en el aula se refiere, excepto los profesores de tecnología, que tienen el uso de las aulas de informática. No estoy de acuerdo. Ahora, a modo telegráfico, en la enseñanza pública hay recursos, hay ordenadores, hay tablet, hay buenas conexiones. Ahora el problema no son los recursos, es la metodología y hacerlo, e intentar hacerlo. De verdad, Begoña, ha sido un placer. José Antonio Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu gran experiencia en las aulas, en el mundo de la educación, y por seguir haciendo la labor que haces, que como comentábamos al principio está ahí presente todos los días. En próximas mesas, si quieres acompañarnos, nosotros estaríamos encantados, o sea que aquí tienes tu casa.
Nada, he estado muy a gusto. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, José Antonio. Bueno, pues hasta aquí esta mesa de psicología de hoy. Nos vamos rápidamente porque apenas quedan 3 minutos para terminar el programa.